Te voy a leer hoy Génesis 17:7. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vamos a hablar hoy en este programa Gotitas del Amor de Dios. Esta es una gota del amor de Dios para ti el día de hoy. Y dice, el tema de esta palabra es un Dios de pacto para todas las generaciones. ¿Sí sabías que tenemos un Dios de pacto? Sí, es un Dios de pacto que hizo un pacto con sus profetas menores y mayores en el Antiguo Testamento, porque sí sabes que la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es donde Dios le va a hacer un pacto con Abraham. Y por eso estamos leyendo Génesis 17:7 que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, Dios quiere, nos anda buscando para hacer este pacto para nosotros que tengamos nuestra salvación y también nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos. Y mira, te voy a explicar que Dios no hace acuerdos temporales, sino pactos eternos que transforman vidas y familias. Y te voy a enseñar unos puntos principales. Tenemos 5. Dios inicia el pacto en este versículo. El pacto es perpetuo. El pacto es generacional y el pacto es una relación con Dios. Seré tu Dios. Dios quiere que Él sea nuestro Dios y no haya otra persona ni otro Dios que Él, solo Él. Cristo es el cumplimiento del pacto. Cuando Dios mandó al Señor Jesucristo, ahí se cumplió ese pacto, porque todos los que venían predicando en el Antiguo Testamento venían hablando de una promesa, de un Mesías que iba a venir y que iba a salvar, y entonces todos ellos estaban esperando esta promesa del pacto. Y te voy a enseñar 5 puntos en los cuales vamos a hablar el punto número 1, el pacto, una iniciativa divina. El pacto, bueno, lo que te estoy mostrando aquí, que el pacto es una iniciativa divina, no humana, fue de parte de Dios, no del hombre. Dios siempre anda buscando a sus hijos, porque ya en la predestinación ya éramos sus hijos, pero Él aquí en la tierra así se muestra. Dios toma la iniciativa. Yo estableceré mi pacto, como lo dice en Génesis 17:7. Dice, yo estableceré mi pacto. No es Abraham buscando a Dios, sino es Dios buscando a Abraham. Así es que Dios establece su pacto cuando tú vienes a la presencia de Dios y eres su hijo. Y ahí el pacto se establece en tu vida, en tu familia y en tu descendencia, como lo hizo con Abraham. Esto revela un Dios que se acerca, que invita, que llama y que se compromete con el ser humano. El pacto no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. Es la fidelidad, Él siempre ha sido fiel. Los infieles a veces somos nosotros, y digo a veces porque no todos. Y sí, la verdad, quien se aleja de Dios es uno. El ser humano no es Dios. Dios siempre permanece allí, en su promesa, en su fidelidad y en sus pactos que ha hecho con nosotros.
¿Y cómo podemos aplicar esto? Dios sigue siendo el que toma la iniciativa contigo. Él te buscó, Él te llamó y te hizo parte de su pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que hizo. Él nos buscó, Él nos llamó y nos hizo parte de su pacto por medio de la sangre de Cristo, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto número 1 que yo te hablo. Y mira cómo es que se empieza a desarrollar este tema solo de un solo versículo, que es Génesis 17:7. El punto número 2 que yo te voy a explicar, un pacto perpetuo. Dios no cambia su palabra es eterna, porque ya lo que Él habló, lo que el Espíritu Santo inspiró a los profetas mayores y menores y a los del Nuevo Testamento, que los apóstoles que escribieron la palabra de Dios hace muchos años, lo escribieron en pergaminos hasta que llegó después de varios años a que nosotros tuviéramos una Biblia como la que tenemos ahora. Entonces, el pacto de Dios es perpetuo. Dios no cambia su palabra es eterna. Significa eterno, inquebrantable y continuo. El pacto perpetuo es eterno, es inquebrantable y es continuo. O sea que no se puede romper. El pacto de Dios es eterno, imagínense. El pacto de Dios es eterno para toda la vida. Y eso es lo más maravilloso, que tenemos un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos llena de amor. Dios no hace pactos temporales. Por si alguien se equivocó, Dios no es así. Dios es eterno y sus pactos son eternos, inquebrantables y son generacionales. Trascienden a nuestra familia, a nuestra descendencia, desde el Antiguo Testamento hasta este siglo. Este pacto se confirma en Cristo, quien es el cumplimiento de la promesa. El pacto que Dios le dio a Abraham era que esperara la promesa del Mesías, de la bendición, que todos los que estaban en el pueblo de Israel estaban esperando esa promesa, porque antes solamente se movía Dios y los ángeles de Dios, pero cuando ya en el Antiguo Testamento vemos, ahí fue donde el Señor Jesucristo vino a romper el legalismo y ahora tenemos gracia de parte de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Usted se ha puesto a preguntar? Lo que Dios habló sobre tu vida, tu familia y tu propósito no caduca. Eso no va a tener un tiempo de que ya terminó hoy y ya. No. Lo que Dios habló en nuestras vidas no caduca. Aunque hayan procesos, desiertos o luchas, su pacto permanece. Porque a veces en la prueba, en la lucha, nosotros nos sentimos muchas veces solos. Pensamos que Él no está cerca, o por qué pasó esto, o nos hacemos muchas preguntas, pero en medio del desierto ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Y como dice en su palabra, diga al débil, fuerte soy, porque en la debilidad está nuestra fortaleza. La fortaleza viene de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón. Permanece el pacto para siempre con sus hijos. Un pacto es generacional, no solamente para nosotros. Y no solo Dios piensa en nosotros, sino que también piensa en nuestra descendencia, que todos seamos bendecidos y llenos del poder de Dios. Dios le dice a Abraham, tu descendencia después de ti. Por eso es de que
Dios siempre está pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros tataranietos, que todos vengamos a tener un encuentro con Cristo, con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pacto incluyó a Isaac, a Jacob y a Israel, todo el pueblo de Israel que se arrepintió y que tuvo temor a Dios en ese tiempo, ahora se manifestó en Cristo, a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios que trabaja en líneas generacionales, no solo en individuos. Él siempre trabaja en las líneas generacionales, con toda nuestra descendencia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis es el principio, Apocalipsis es el fin, donde vemos los libros. Apocalipsis es el fin, donde habla lo que va a acontecer a los seres humanos, ¿verdad? Es el fin, donde van a venir y van a haber plagas, van a haber terremotos, van a haber tantas cosas, pero en Génesis habla del principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Tu obediencia hoy abre puertas, por eso es importante que nosotros le seamos fiel a Dios y que seamos obedientes. Cuando Él nos dice algo, hay que obedecer. A veces Dios te habla al oído, a veces Dios te da un sueño, a veces Dios te habla audiblemente, a veces Dios te habla en la iglesia cuando se manifiesta el don de la profecía, o cuando un profeta viene y te profetiza, ay, Dios te está hablando. Él siempre se ha movido por la obediencia. Cuando Él nos habla y nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer, y esa obediencia abre puertas espirituales para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Tu fe no es solo tuya, es una herencia que Dios nos dio de tener fe de que Él es Dios. Y fíjate, en el corazón del pacto, seré tu Dios. En este pasaje pequeño dice, seré tu Dios. Y claro, porque Él está en nuestro corazón. Jesucristo entró a nuestro corazón y ahí hay un pacto eterno, que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Si nos mantenemos fiel y obedecemos y somos leales, entonces vamos a tener nuestra promesa, que cuando durmamos, porque nosotros decimos dormir, porque dormimos y ya no abrimos los ojos para siempre. Entonces, cuando abrimos nuestros ojos, ya estamos en el cielo, y sí existe. Y sí, ahí es donde vamos a estar con nuestro Papá Dios. Y es la herencia del pacto, de la promesa que Dios nos dio. Dios promete ser tu guía, tu protector, tu proveedor, tu Señor, tu Padre. Él promete en su palabra, Él lo habla continuamente. Cada vez que leemos la Biblia nos enamoramos más de Dios y de su palabra, porque dice que Dios nos promete ser nuestra guía, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro Señor y nuestro Padre. No solo quiere darte cosas, sino quiere ser tu Dios. Quiere que lo respetes, quiere que lo ames, quiere que lo bendigas, quiere que le obedezcas. Quiere Dios que siempre estés al pendiente de Él, platicando con Él, pidiendo la opinión. Y esto no es un afán, es una relación, es una intimidad que cuando nosotros hemos aprendido a madurar, nos damos cuenta que en todo momento platicamos con Dios. Y vemos la creación de Dios en las flores, en los animales, en las plantas, en la cosecha. Si no fuera por Dios, no tuvieras vida. ¿Cómo respirarías si Él es el hálito de vida? Él cuando sopló nos dio hálito de vida. Cuando nos formó, sopló y nos dio ese hálito, nos dio esa vida.
podemos aplicar? Dios no te ofrece solo bendiciones, te ofrece su presencia. El pacto es una invitación a caminar con Él, así lo podemos aplicar en nuestras vidas, caminando todos los días con Cristo Jesús, con Dios, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque recuerda que son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres eras. Dios está obrando en la primera era, luego el Señor Jesucristo y ahora en la era del Espíritu Santo, tenemos tres. Y ahí está obrando el Espíritu Santo. Ese es el punto 4 que te hablé, el corazón. Está hablando Dios del pacto en nuestro corazón. Seré tu Dios. Y el punto número 5, Cristo es el cumplimiento del pacto. Pablo enseña que la desobediencia, Pablo enseña que la descendencia, de Abraham se cumple en Cristo. La descendencia de Abraham se cumpliría en Cristo y nosotros somos su descendencia. Así es de que ahora la salvación es por amor, la salvación es individual. Nadie va a poder hacer la oración de fe por mí. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes necesidad de ir al baño, tienes que ir tú, ¿verdad? O dime que no. Cuando te anda del baño, de la pipí o de la popó, tienes que ir tú. Nadie más va a ir por ti. Eso es una necesidad. Y esta es una necesidad que tenemos nosotros de llenar ese vacío que hay cuando no está Cristo Jesús dentro de nosotros. Esa necesidad de llenarla de su presencia. Perdón. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? No importa tu pasado, tu origen o tu historia. En Cristo eres parte del pacto eterno de Dios. Es una estructura que Dios nos da. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos perdón a Jesús de nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos enjuaga en su sangre preciosa y dice en su palabra que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él los va a purificar como la blanca lana. Él va a enterrar nuestros pecados a la profundidad del abismo y ya nadie nos va a poder acusar. Sí, el enemigo te va a venir a traer pensamientos de que no sirves, de que no puedes, de que fuiste un pecador, de que tal vez mataste a alguien, pero la sangre de Cristo tiene tanto poder cuando somos sinceros y venimos a su presencia y le pedimos perdón, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Y ya no se acuerda más de ellos, Él los borra. Por eso tan hermoso y tan importante esta oportunidad, esta gotita de amor que Dios te da de venir a tener un encuentro con Dios y que pases recostado en su pecho sintiendo el amor de Cristo. Dios es un Dios de pacto para todas las generaciones. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios los ama, Dios los bendice. Esta fue otra gotita de amor. Nosotros estamos ubicados en el 817 West Justice Road, Caldwell, Idaho. Estamos aquí en Estados Unidos, pero estamos en el área de Idaho, el estado de Idaho. Y ahí tenemos nosotros nuestros servicios los lunes. A las 8 de la noche tenemos intercesión. Si tienes necesidad de una oración y quieres contar con nosotros, nos puedes escribir y podemos orar por ti. Y si puedes venir, juntos oramos poniendo las peticiones delante del Señor y el Señor obra. Los días viernes tenemos estudio de la palabra, donde nos sumergimos en la profundidad de la revelación del Espíritu Santo y el Señor nos llena y salimos diferentes, porque allí es donde nuestro espíritu come, porque físicamente con este cuerpo comemos y tomamos agua porque tenemos necesidad.
Pero nuestro espíritu, cuando ya venimos a Cristo, tiene necesidad de la palabra de Dios. Y el día domingo tenemos servicio de poder y milagros, donde Dios se glorifica, sanando a los enfermos, restaurando corazones, libertando al cautivo, que eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Así es de que este fue otro programa de Gotitas del Amor de Dios. Si no tienes una iglesia donde congregarte, pues entonces puedes venir acá. Y si escuchas este mensaje que viene por medio del programa Gotitas de Amor, del Amor de Dios, estamos en las diferentes plataformas: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y tenemos otras, pero no me acuerdo. Pero que Dios te bendiga. Y yo quiero orar por ti. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Señor, que esta palabra dé un fruto al 100%. Los cubro con la sangre de Cristo. Y si hay alguien que esté enfermo, declaro sanidad divina. En el nombre de Cristo Jesús, declaro los cielos abiertos. Señor, declaro las bendiciones. Señor, que tú has prometido para tus hijos ahora se sueltan. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo y clamo por esas almas que no te conocen, que tengan un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, los bendigo, Padre, y declaro bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.